vacunas respecto al COVID, y por otro lado, cómo evoluciona el paquete de estímulos que quiere aprobar la nueva administración en Estados Unidos por 1,9 billones de dólares. Respecto a la vacuna, vemos que la evolución es dispar, ¿no? Hay en determinados países que va muy bien, que va evolucionando, principalmente en los mercados, en los países desarrollados, vemos que va avanzando y que cada vez la población, más porcentaje de la población se va vacunando. Si bien se empezó hace poco, vemos que eso por lo menos evoluciona en base a las expectativas de mercado, ¿no? Ahí lo que esperamos es que eso pueda ir avanzando a lo largo del primer y segundo trimestre del año. Por eso las expectativas de crecimiento o mejores expectativas son para el segundo semestre del año, donde a partir de que una buena parte de la población esté vacunada, eso permita flexibilizar más todos los protocolos y el desarrollo de la economía. Entonces, en ese sentido mismo, cuando vemos la evolución del virus, si bien puede ser que en algún momento haya mayor nivel de casos, el nivel de letalidad a nivel global va bajando, y eso obedece que la población ya en sí está mucho más preparada para afrontar la enfermedad, y a medida que se vaya avanzando en términos de vacunación, eso va a permitir volver a niveles de producción previos pandemia. Entonces, en ese sentido, el mundo va evolucionando, y después el otro foco de atención hoy de los mercados es el paquete de estímulos que la semana pasada el Congreso aprobó el presupuesto, un programa de presupuesto, y eso le permitiría al Partido Demócrata poder aprobar este nuevo plan de estímulos. Hoy el Partido Demócrata cuenta con mayoría en la Cámara de Diputados, y en lo que respecta al Senado están empatados, pero al estar empatados define la vicepresidenta, y eso también le permite aprobar con mayor facilidad cualquier proyecto de ley, ¿no? Entonces, en ese sentido, el paquete de estímulos también avanza, se espera que esté aprobado en las próximas 2 semanas. Entonces, en ese sentido, no esperamos sorpresas, porque cualquiera de estos dos eventos que hoy la expectativa de mercado es que se va a aprobar el plan de estímulo y que el plan de vacunación va a ir avanzando. Cualquiera de estos dos temas que no se concreten, eso puede ser un factor de riesgo importante, porque hoy está descontado en los precios de los activos financieros. Ahora lo que les queríamos comentar, cuál es nuestra visión con respecto al dólar, la tasa en el mundo, y cómo vemos los mercados en general. Respecto al dólar, nosotros en Delta analizamos las variables en términos de fundamentals, de los fundamentos macroeconómicos, y también en base al análisis técnico. ¿Qué es el análisis técnico? Es analizar movimientos de mercado con gráficos, y a partir de ese análisis poder determinar tendencias, ¿no? Entonces, cuando analizamos el dólar, lo que se denomina DXY, que es el dólar contra canasta de monedas, lo que estamos viendo que la tendencia de largo plazo es de que se observa un debilitamiento, no esperamos un debilitamiento del dólar contra canasta de moneda. Desde los fundamentals, ¿qué hace que pueda haber un debilitamiento del dólar? La verdad que este plan de estímulos es una inyección de liquidez muy importante en el mercado, y eso, de alguna forma va a traer aparejado un mayor déficit fiscal y mayor emisión monetaria. Y eso nosotros lo sabemos muy bien en Argentina, que es causal de mayor inflación y normalmente debilitamiento de la moneda. Entonces, desde los fundamentals, eso puede justificar un debilitamiento del dólar en el largo plazo, sumado que cada vez hay más competencia en el dólar, están las criptomonedas que van ganando cada vez más terreno y mayor aceptación en la comunidad financiera. En los últimos meses, importantes compañías globales han incorporado dentro de sus balances las criptomonedas. Entonces, eso también hace que el dólar cada vez tenga mayor competencia. Desde los technicals,
respecto al dólar, nosotros lo que vemos, como manifestamos en nuestra estrategia de inversión de enero, que si bien la tendencia de largo plazo era bajista, veíamos que podría haber un reconocimiento en zonas de 89 y 90 del DXY. Si eso se terminó materializando, y si vemos el comportamiento del dólar en las últimas semanas, se fortaleció con respecto al resto de las monedas. Entonces nosotros lo que vemos que de corto plazo momentáneamente puede haber una tendencia alcista del dólar. Hoy el DXY, que es esto que les comento, el dólar contra canasta de moneda, está en niveles de 91, y creemos que puede llegar a alcanzar niveles de 90, entre la zona de resistencia la vemos en niveles de 90, entre 92 y 94. Entonces, en este sentido, de corto plazo, podemos llegar a ver un fortalecimiento del dólar con respecto a las canastas de monedas en el corto plazo. Eso respecto al dólar. Respecto a la tasa de interés, nuestra visión de largo plazo de la tasa de interés es a la baja, pero bueno, en este contexto donde empiezan de alguna forma a preocupar las mayores expectativas, o pueda preocupar mayores niveles de inflación que pueda haber en algún momento a raíz de lo que hablamos antes, del paquete de estímulo, mismo reconocidos economistas demócratas o miembros del Partido Demócrata plantean que el plan de estímulos es muy ambicioso y eso puede generar presiones inflacionarias. Y hoy lo que estamos viendo en las curvas de bonos americanos, vemos que la parte corta de la curva está plana, pero empieza a haber una inclinación a partir de la parte media. Entonces, de esto de alguna forma refleja lo que hoy está descontando el mercado, que es que de corto plazo estiman que no puede haber presiones inflacionarias, pero sí de mediano y largo plazo. Entonces, lo que respecta a la tasa de interés, nosotros lo que vemos, venimos de niveles muy bajos, ¿no? A raíz de la pandemia, los niveles de la tasa del bono de 10 años americano llegó a estar en 0,50, hoy está en 1,15. Nuestra visión de corto plazo es alcista, si bien la de largo es bajista. Creemos que de corto plazo la tasa puede ir a niveles de 1,3%, ¿no? Que es un poco si vemos las proyecciones para fin de año está en esos niveles, entonces hoy está en 1,15, puede ser que la tendencia de vuelta de corto plazo de la tasa de interés del bono de 10 años americano es al alza. Todo esto obviamente que desde mercados emergentes se sigue muy de cerca porque, bueno, la evolución del dólar y la tasa de interés es muy importante. Históricamente, cuando el dólar se debilita, eso es favorable para mercados emergentes, donde se fortalecen las monedas emergentes y también el precio de los commodities. Por eso también la importancia de estos aspectos. En lo que respecta a la gestión de carteras globales, nosotros lo que estamos haciendo es posicionar en estrategias de gestión activa. Creemos que en este contexto de mucha volatilidad, de suba de tasas, de debilitamiento del dólar, es importante seleccionar managers que establezcan una gestión activa en sus portafolios, ¿no? Que puedan gestionar activamente el riesgo duration y activamente el mix de monedas. Respecto a los mercados accionarios, lo que vemos es que, bueno, vienen en una tendencia alcista muy marcada desde hace unos meses. Los mercados en general siguen en tendencia alcista. Cuando vemos los índices accionarios de Estados Unidos, se encuentran en máximos históricos. Cuando analizamos Europa o mercados emergentes, si bien no están en máximos históricos, lo que vemos es que están en importantes zonas de resistencia, ¿no? Importantes zonas donde desde el análisis técnico nos llegan las señales de que puede haber un reconocimiento de zona y en algún momento alguna corrección de mercado. Hoy la tendencia continúa alcista. Ahora, lo que nosotros estamos viendo, empezamos a ver señales de agotamiento de esa tendencia alcista. Por eso hay que tener mucha cautela en el posicionamiento de carteras globales, estar atento a las señales que pueda venir de mercado y, bueno, en algún momento establecer algún stop loss, establecer un nivel donde uno toma ganancias y espera nuevas señales para ingresar. Entonces, esa es un poco la visión que tenemos en lo que respecta al equity. Nosotros en carteras globales hemos bajado marginalmente la exposición a acciones, por esto que les comento. Ahora, de largo plazo creemos que en este contexto de bajas tasas de interés, creemos que el posicionamiento en renta variable va a ser ganador a la renta fija. Entonces, bueno, ir gestionando activamente esos riesgos, pero preferimos posicionamiento en acciones que en renta fija, de largo plazo.
Para ir cerrando con el mundo, ¿cuáles son los factores de riesgo que nos plantea en este contexto para este año? Bueno, primero que haya, como les comentaba antes, que haya cualquier retraso en los cronogramas de vacunación, y eso, bueno, genere algún ruido, porque hoy, de vuelta, en los activos financieros está descontado que durante este año se va a ir vacunando gran parte de la población, y eso va a permitir la reactivación, que continúe la reactivación económica. Entonces, cualquier cisne negro en ese sentido puede generar un impacto en los mercados. La tensión entre China y Estados Unidos está vigente. Que haya un nuevo gobierno en Estados Unidos no significa que las tensiones van a desaparecer. Biden fue muy claro cuando asumió, y si uno escucha los discursos de los primeros días de mandato, continúa siendo un discurso bastante duro con respecto a China. Entonces esas tensiones van a seguir, y hay que ver eso cómo impacta en el comercio internacional. La aceleración de inflación, como les comentaba antes, también seguirla de cerca. Y algo que nosotros vemos es el endeudamiento global. Esto ya es un factor de riesgo no de corto plazo, sino de largo. El mundo, en este contexto de pandemia, ha aumentado considerablemente los niveles de endeudamiento. Ya venían los niveles muy elevados previo a pandemia. En los últimos años, en niveles de tasa de interés bajos, generó que los países incrementaran considerablemente sus niveles de deuda con respecto al PBI, y lo que vemos que la pandemia lo ha acentuado mucho más este factor, ¿no? Entonces, nuestra visión con respecto al crecimiento global, en este contexto, en el corto plazo, con todos los paquetes de estímulos y políticas fiscales y monetarias laxas, vemos que el crecimiento puede seguir, pero una vez que pase el tema de la pandemia, nos vamos a encontrar con un mundo mucho más apalancado, y en ese sentido creemos que el crecimiento del mundo va a ser mucho más lento del que veníamos observando en los últimos años. Entonces, bueno, eso es un poco la visión global. Acá lo que les quería mostrar es un poco las perspectivas de crecimiento que hay para este año y para el año que viene. Lo que vemos es que Estados Unidos y las economías desarrolladas de Asia van a lograr, en base a las proyecciones, este año recuperar toda la caída que tuvieron el año pasado a raíz de la pandemia, pero cuando analizamos Europa vemos que esa recuperación es mucho más lenta para el 2000, es decir, que en el 2021 no van a alcanzar los niveles prepandemia, y obviamente cuando vamos a países menos desarrollados, como puede ser Latinoamérica u otras regiones, esa recuperación va a ser mucho más lenta, porque los países menos desarrollados tienen menor respaldo para implementar políticas de recuperación más rápida. Entonces, eso es un poco la visión de crecimiento global para este año y para el año que viene. Entrando ya en Argentina, acá vemos el riesgo país de Argentina y de Ecuador. Ecuador en el medio de un proceso electoral, también con mucha volatilidad en sus bonos, y respecto a Brasil. Lo que vemos con este gráfico es que Argentina ha reestructurado su deuda, básicamente no tiene vencimientos de deuda en los próximos 4 años, sí tiene, bueno, el tema con el FMI, que ahora lo vamos a ver, que hay vencimientos importantes y por eso tiene que renegociar todo lo que respecta al acuerdo con el FMI, pero en términos de deuda global, después de la reestructuración no hay vencimiento. Y luego la reestructuración, donde es normal que un país tenga una caída en su riesgo país, Argentina se ha incrementado, ¿no? Y esto un poco refleja el poco interés que hay a nivel global en activos argentinos. Las carteras globales, lo que vemos que los portfolios, es decir, el inversor global, cuando hay alguna oportunidad, trata de seguir descargando activos argentinos. Lo mismo pasa cuando analizamos la renta variable, ¿no? Cuando vemos el Merval en dólares contado con liquidación, que hoy está en un nivel de 3.40, bueno, hoy Argentina, tanto en lo que es bonos globales como en lo que es la renta variable, está en un claro rango de trading. En lo que es Merval, entre 250 y 400. Y bueno, para poder salir de ese rango de trading, ahí Argentina necesita, establecer un plan económico claro donde marque el sendero fiscal, y bueno, y también todo lo que respecta al gasto público. Entonces, lo que vemos es que hoy, en términos globales, hay muy poco interés en activos argentinos. Y mismo cuando vemos los últimos meses que hubo un fuerte flujo hacia mercados emergentes, en ese contexto donde las carteras globales en general posicionaban fuertemente en mercados emergentes, vemos al riesgo país argentino subiendo, ¿no? Y esto obedece, por un lado, por el poco apetito que hay en activos argentinos, y también
obedece a que, bueno, el gobierno para mantener estable el tipo de cambio realiza ventas de bonos argentinos y obviamente por un lado se mantiene lo que respecta al dólar contado con liquidación, pero por otro lado aumenta el spread de los bonos globales. Entonces, ¿qué vemos hoy actualmente? ¿Cuál es el contexto actual en Argentina? Lo que estamos viendo es que la actividad se recupera más rápido de lo esperado. Si vemos cuál ha sido la caída de la economía en el 2020, está en torno al 10%, cuando en momentos se hablaba arriba del 12%. Cuando vemos los últimos indicadores de industria y construcción, claramente se ve que vienen recuperándose a buen ritmo, inclusive que ya están en niveles pre-pandemia. Entonces lo que vemos es que la actividad se viene recuperando bien, obviamente a medida que se fue flexibilizando todo lo que respecta a la cuarentena, eso permitió la recuperación, y como esperábamos, que nosotros lo veníamos comentando ya hace varios meses, que a medida que se vaya flexibilizando la cuarentena, iban a empezar a aparecer las presiones inflacionarias, ¿no? La inflación que tuvimos el año pasado obedecía a una actividad totalmente parada, pero a medida que se vaya flexibilizando los controles, que esperábamos que la inflación empezara a acelerarse, que es lo que estamos viendo actualmente, sumado que, bueno, la emisión de pesos para poder financiar todo el déficit fiscal el año pasado ha sido muy considerable, y de alguna forma esa mayor emisión se empieza a ver en la inflación, ¿no? Porque no es automático la emisión y que automáticamente se refleja en la inflación, sino hay un cierto lag, y eso hace que empecemos a ver niveles de inflación más importantes, ¿no? Hoy se va a dar a conocer el dato de inflación de enero. El mercado descuenta que puede estar en niveles en torno al 4%, 3,9%, el gobierno también en niveles similares. Hay que ver porque cuando veíamos el análisis de algunas consultoras que hacen análisis de alta frecuencia, que van midiendo la inflación en forma semanal, lo que nosotros nos comentaban es que en algunos factores o sectores o componentes de la inflación veían que estaba creciendo por algunos momentos más cerca del 5% que del 4%. Así que bueno, eso lo sabremos hoy, que se va a conocer el dato de la inflación de enero. Lo que estamos viendo también es un arranque de año, ¿no? Con estabilidad, ¿no? Tranquilo en términos cambiario. El Banco Central ha podido acumular divisas en diciembre, 600 millones de dólares, otros 158 millones en enero. Ahora, cuando vemos la dinámica de enero, fue dispar. Las primeras 20 ruedas del mes se vio que el Banco Central venía acumulando divisas a niveles de 350 millones de dólares, y que las últimas 9 ruedas tuvo que vender considerablemente, y por eso terminó el enero con niveles de acumulación de divisas en el Banco Central por 158 millones de dólares. La buena noticia es que febrero arrancó muy bien. Al 8 de febrero, en base a estimaciones privadas, se calcula que el Banco Central compró 250 millones de dólares, ¿no? Y esto es una muy buena noticia, teniendo en cuenta que febrero es un mes donde normalmente con tensión cambiaria, ¿no? Porque hay poca liquidación de exportaciones, sumado que vuelve el reflujo de la alta emisión de pesos que hay en diciembre para financiar el alto déficit fiscal. Normalmente a partir de mediados de enero, febrero, vuelve ese reflujo. Entonces febrero normalmente estacionalmente es un mes malo, y la buena noticia es que, bueno, el Banco Central ha arrancado aumentando, comprando divisas. Entonces en ese sentido vemos de cierta forma, un buen inicio de año. Mismo salieron algunos datos de déficit fiscal de la Administración Nacional, falta incorporar todo el sector público, pero en enero en base de vengado se logró superávit fiscal primario y financiero. Entonces eso también es una buena noticia, teniendo en cuenta el arranque del año, y de alguna forma eso se empieza a reflejar, ¿no? Cuando uno ve los futuros de dólar, donde las tasas implícitas vienen bajando en los últimos meses, y se acentuó en los últimos días. Hoy un futuro de dólar abril está con tasas por debajo del 43%, cuando hace no mucho estaban arriba del 50%. Entonces, bueno, y también en las últimas ruedas se empezó a observar un menor ritmo de devaluación, ¿no? Veníamos con un ritmo de devaluación anualizado del 55%,
y en las últimas ruedas empezó a haber una tasa de evaluación en torno al 40, ¿no? Entonces todo esto obedece a la relativa tranquilidad cambiaria que se ve en los últimos días, pero bueno, no hay que descuidarse porque los desafíos para Argentina continúan, seguimos con elevados niveles de emisión monetaria, de déficit fiscal, entonces, bueno, los desafíos son muy importantes, y los riesgos cambiarios también todavía son significativos, pero bueno, es una buena noticia esta relativa tranquilidad que estamos observando. Bueno, otros temas del contexto actual que para mencionar, el déficit primario que les comenté que está financiado mayormente con emisión, que es, bueno, todos los riesgos que plantea en términos inflacionarios, todavía un gasto público muy elevado. Cuando vemos la evolución del gasto público y cómo terminó el 2020, vemos que el gasto público consolidado, considerando provincias sobre PBI, de vuelta arriba del 40%, entonces muy elevado, es muy difícil que un país pueda tener un crecimiento consistente con esos niveles de gasto, la elevada presión tributaria que obviamente impacta de lleno en el sector privado, tenemos un cepo cambiario que por un lado limita la fuga de divisas, pero bueno, eso también es no es un incentivo para la inversión, ¿no? Entonces, bueno, todos esos son los desafíos que tiene Argentina, y bueno, el foco es si finalmente se va a llegar a un acuerdo con el FMI. Tenemos vencimientos muy importantes el año que viene y el otro, 2021-2022, los vencimientos con el FMI son muy importantes. Argentina no tiene la capacidad de pago para afrontar esos vencimientos. El ministro Martín Guzmán ha manifestado la intención de cerrar un acuerdo con el FMI antes de mayo, que hay un vencimiento con el club de país. El FMI ha manifestado que no es imposible, pero es muy desafiante llegar a un acuerdo antes de mayo. Veremos si hay novedades a ese respecto. No hay que olvidarse que estamos en un año electoral y el gobierno está tratando de mantener la estabilidad cambiaria de acá a octubre. Entonces, lo que está haciendo el gobierno, cuidar muchísimo las reservas y bueno, todo lo que respecta a una devaluación que se estabilice nuevamente todas las variables. Entonces, el acuerdo con el FMI es vital para la recomposición de reservas. Salió un rumor que el FMI está evaluando a raíz de la pandemia, esto no es por Argentina, sino a nivel global, distribuir derechos especiales de giro a todos sus miembros por $500.000 millones. Eso lo está debatiendo el FMI con la nueva administración en Estados Unidos, y de concretarse eso, bueno, Argentina, por su participación como miembro del FMI, le corresponderían aproximadamente $3.000 millones, ¿no? Entonces, si eso se termina concretando, sería una muy buena noticia para el gobierno contar con esos $3.000 millones, y eso le permitiría negociar con el FMI más tranquilo, y tal vez podríamos ver un acuerdo si se concreta esto, tal vez después de las elecciones. Bueno, ahora les voy comentando algunas cositas, mostrando algunos gráficos de lo que veníamos charlando. Fíjense, acá están las intervenciones del Banco Central en los últimos meses. Fíjense que lo que está arriba de cero son los últimos 3 meses, como les comentaba, diciembre, enero y lo que va de febrero. Diciembre, bueno, como les decía, con $600 millones. Fíjense enero, lo que les comentaba se ve claramente en el gráfico, que empezó subiendo y terminó cediendo en las últimas ruedas, y febrero arrancó muy bien. Así que bueno, esto es, como les decía, es una buena novedad. Acá lo que mostramos es el nivel de la tasa de depreciación, que como les decía, venía una tasa anualizada del 55%, y en los últimos días eso empezó a ceder y está más en niveles del 40%. Ayer el ministro de Economía manifestó que su expectativa es que haya una devaluación en el año del 25%, entonces de alguna forma dio a entender que los ritmos de devaluación van a empezar a ser menores, y eso también poniendo el foco en la inflación, que es otro factor que le preocupa muchísimo al gobierno. Entonces, bueno, también a donde el mercado está prestando atención si en algún momento hay algún movimiento de tasa de interés, ¿no? Porque si hoy vemos las tasas de interés del mercado, la tasa de política monetaria está en niveles del 38%, cuando la inflación está por lo menos en 50%, ¿no? Entonces hoy estamos en un contexto de tasas reales muy negativas, y el mercado está atento a ver si en algún momento va a haber algún movimiento de tasa de interés. El tema es que si hay un movimiento de tasa de interés, el gobierno teme de que
eso puede impactar en la recuperación económica que les comentaba antes. Entonces, veremos si en algún momento hay movimiento de tasa o no, por lo menos al ver menores estabilidad cambiaria, por lo menos en actualmente estabilidad cambiaria, y lo que ha manifestado ayer el ministro de Economía, puede ser que, bueno, que finalmente esa suba de tasa que el mercado espera no llegue. Respecto a las reservas, que están en niveles alarmantes, ¿no? Bajos, si uno hoy toma las reservas netas, están en aproximadamente 2.000 millones de dólares, pero dentro de esos 2.000 millones de dólares hay un componente de oro, entonces el oro no es muy líquido, entonces, es decir, es líquido, pero no es liquidez automática, entonces en ese sentido los niveles de reserva son alarmantes, por eso el gobierno, poniendo mucho foco en esto en un año electoral. ¿Qué puede hacer variar las reservas de acá en adelante? Bueno, primero el nivel de actividad, porque si seguimos con una fuerte recuperación económica, de alguna forma eso demanda mayor nivel de importaciones y de alguna forma impacta las reservas. Entonces también hay que ver viendo el nivel de actividad y esa mayor actividad que requiere mayor importación, cómo impacta las reservas. Después va a ser vital el plan fiscal que tenga el gobierno, porque en base al plan fiscal sabemos cuánto va a ser la emisión monetaria o financiamiento que va a necesitar el gobierno, que eso de alguna forma puede traer presión en el tipo de cambio. Entonces también va a ser clave que el gobierno establezca un plan integral con metas fiscales. Por ahora, si vemos el presupuesto, el objetivo es 4,5, que es un plan muy poco ambicioso y que obviamente con todos los problemas que tiene Argentina, esa media si no resolvería los problemas. Entonces, veremos si hay alguna novedad respecto a eso, porque es vital en las reservas. Y lo último que impacta en las reservas es el tema de la liquidación de exportaciones, que viene muy bien, primero por un lado por el precio de la soja que ha subido considerablemente en los últimos meses, eso es a favor, y después, en un momento se hablaba de sequía, que podía estar la Niña, en los últimos días, está lloviendo considerablemente, esto juega a favor, y nosotros estamos calculando que puede haber entre 8.000 y 10.000 millones de dólares adicionales a la cosecha del año pasado, al 2020, ¿no? Entonces eso también es muy favorable, que el gobierno está tratando de llegar al segundo trimestre del año, donde estacionalmente hay mayor liquidación de exportaciones, para, poder fortalecer las reservas y encarar el año electoral con mayor holgura. Esta es nuestra visión desde el análisis técnico, ¿no? También, como le decía, de los fundamentals y de los técnicos. De los técnicos, cuando vemos el dólar, el contado con liquidación, nuestra visión es que la tendencia alcista es muy clara. Fíjense que se ve claramente un escalonamiento, escalones, que hay momentos de tranquilidad y después termina pegando un salto. Y nuestra visión sigue siendo esa, ¿no? Por eso en estos niveles de 150 que aproximadamente que está el contado con liquidación, creemos que es un buen momento para tomar posicionamiento en el que quiere estar dolarizado, en contado con liquidación, porque nuestra visión es que si bien estamos en un momento de paz cambiaria, nuestra visión desde el análisis técnico es alcista. Respecto a la inflación, como les decía, hoy se va a saber el dato, se viene acelerando, las expectativas es que esté entre el 4 y 3,9 en base al gobierno, pero como les decía, hay algunas consultoras que hacen análisis de alta frecuencia que veían que podría estar por arriba. Veremos, ahí se ven los componentes de diciembre, que hay rubros dentro o componentes de la inflación que se van acelerando, pero lo que hay que tener en cuenta es esto, ¿no? Cuando uno ve la inflación, ve que lo que respecta a regulado, todo lo que es tarifas, viene aumentando muy por debajo de la inflación, ¿no? Y vemos que tiene los niveles de crecimiento de todo lo que respecta a regulados viene muy por debajo, ¿no? Entonces, cuando analizamos toda la recomposición de tarifas que hubo en los últimos años, ya todo eso se perdió, estamos en niveles anteriores al 2016, ¿no? Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta, porque cuando vemos la inflación núcleo, claramente se está acelerando mucho más porque en el nivel general, la inflación general, juega a favor toda la menor inflación que hay por de alguna forma congelamiento de tarifas. Entonces, eso es un factor a
a tener en cuenta en la inflación, que empezamos nuevamente a tener atrasos tarifarios, y eso en algún momento, si hay que volver a recomponer, ya sabemos cómo impacta en la inflación. Bueno, en base a esta visión, ahora les quiero comentar cómo estamos posicionando en general las carteras y después comentarles algunas estrategias de inversión, ¿no? Respecto a renta fija, como les decía, venimos con un posicionamiento cauteloso en términos de duration, y lo que hacemos es tratar de aprovechar oportunidades de trading. Como les decía, Argentina está en un claro rango de trading, tanto en lo que es renta variable o bonos globales. Entonces, vamos con un posicionamiento cauteloso y cuando vemos alguna oportunidad, la tomamos. En lo que respecta a administración de carteras en pesos, nosotros estamos ya hace tiempo gestionando activamente la curva SER y dólar link. Es donde vemos valor, tasa fija o tasa Badlar, no tenemos posicionamiento, tasa fija nada, tasa Badlar sí en algunas estrategias puntuales que son de cash management, donde la referencia es la tasa Badlar, pero en una gestión activa, en lo que respecta a pesos, el posicionamiento está entre bonos SER y bonos dólar link. En los últimos meses venimos con un sesgo hacia bonos SER, dado las menores expectativas devaluatorias que hay de corto plazo, y venimos con un sesgo más hacia bonos SER. Hay que tener en cuenta que los bonos SER tuvieron un rally muy importante en las últimas semanas. Hoy, por ejemplo, para que tengan una referencia, un bono SER a un año rinde SER -5, y un bono que ajusta por dólar oficial es dólar -5. Entonces están en los mismos niveles. Ahora, si nos preguntan de acá a un año, si tenemos que pensar en un horizonte de acá a un año, creemos que el dólar link le tendría que ganar al SER. ¿Por qué? Porque de alguna forma la devaluación va acompañando la inflación, y sumado que en esta estabilidad cambiaria con inflación acelerándose, se empieza a haber una apreciación en términos reales, ¿no? Entonces creemos que si Argentina no resuelve todas las distorsiones que tiene su economía y que les comentaba antes, en algún momento va a tener que haber una apreciación en términos reales. Entonces en ese sentido el dólar link tendría que ser ganador. Puede ser que por unos meses el dólar link esté tranquilo por estas menores expectativas evaluatorias, pero no hay que olvidarse que estamos en un año electoral, y que normalmente los bonos dólar link captan la devaluación previa a la devaluación, porque es cuando empiezan a aumentar las expectativas devaluatorias. Entonces, lo que puede pasar es que el mercado empieza a descontar que no va a haber una devaluación de corto plazo, o que va a haber una devaluación post-elecciones, y que los bonos dólar link en algún momento empiecen a subir. Si vemos un poco el flujo en la industria de fondos hacia bonos dólar link, en las últimas semanas se ha incrementado nuevamente, y esto puede obedecer, bueno, que el inversor de vuelta, y más el que tiene, ahí hay que ver cuál es el objetivo de cada uno de inversión. Hay clientes que tienen su benchmark o sus necesidades están atadas a la inflación, y bueno, pueden buscar una estrategia que esté vinculada a la inflación, y hay otros que necesitan cobertura. Entonces también hay que ver la necesidad de cada uno. Pero en gestión activa nosotros eso es lo que estamos haciendo. Lo que hay que tener en cuenta es que hoy, para ganarle a la inflación, es muy desafiante, ¿no? Hay que asumir riesgo. ¿Por qué? Porque, como les decía antes, las tasas reales son muy negativas. Entonces, para un inversor que busca ganarle a la inflación, tiene que asumir mayor riesgo. Nosotros lo que estamos haciendo, tenemos una estrategia que busca ganarle a la inflación en el mediano plazo, que es el Gestión 8, que ahora después se los voy a comentar en detalle. En esa estrategia nosotros lo que estamos haciendo es construyendo un portafolio barbell. ¿Qué significa un portafolio barbell? Estamos posicionados en la curva SER, en el tramo bien corto, y como en ese fondo buscamos ganarle a la inflación en el mediano plazo, la apuesta de riesgo la hacemos mediante el disco pesos, que es el bono más largo que hoy rinde SER +7. Entonces, de esa forma, tenemos una cartera con una duration en torno a los 2 años, pero muy conservadora con la parte corta y jugando algo de riesgo vía el disco peso, que es el bono SER más largo de la curva SER. Eso es un poco lo que estamos haciendo. Tasa fija, como les decía, nada, las LEDs están rindiendo 35% cuando la inflación es del 50%. Tasa variable, tenemos algún bono corporativo de muy buena calidad crediticia, algún fideicomiso, pero en estrategias de cash management. SER ya les comenté. Dólar link, actualmente tenemos un sesgo más, en las estrategias de dólar link, un sesgo más hacia bonos soberanos dólar link, porque, bueno, por esto que les comentaba antes, como empieza a haber menores expectativas devaluatorias, creemos que
en ese sentido preferimos en estrategias dólar link estar posicionados en los bonos soberanos que van a ir capturando cuando empieza a haber mayores expectativas devaluatorias. Hoy lo que estamos viendo en la curva de ROFEX, como le decía, es que las tasas implícitas van cayendo, mismo la tranquilidad cambiaria se ve reflejada en el interés abierto que hay en ROFEX, que está en torno a 3.500 millones de dólares. Eso muestra un poco la tranquilidad cambiaria que hay en el corto plazo. Entonces, en ese sentido, para estrategias dólar link preferimos bonos soberanos dólar link, que hay dos, uno que vence en noviembre y otro en abril, que son bonos cortos, pero suficientemente largos para capturar aumentos en expectativas evaluatorias, porque los dos vencen luego de las elecciones de octubre. Respecto a dólar, como le decía, en estrategias que administramos que se invierten con dólares, bueno, ahí gestionando activamente la curva soberana, corporativa y provincial. En ese mandato tenemos una duration flexible. En las últimas semanas, toda la curva corporativa, bueno, tuvo mucha volatilidad a raíz de las noticias que hubo de reestructuraciones de deuda de algunas compañías, o mismo la de YPF, que generó mucho ruido. Bueno, entonces en ese sentido, tratando de capturar algunas oportunidades, ahora YPF anunció que lo que respecta a la reestructuración del 2021 ya estaría cerrada. Bueno, eso puede generar alguna oportunidad de corto plazo en bonos corporativos, pero lo que hay que tener en cuenta es que los bonos corporativos están en una paridad casi del promedio del 90. Hay algunos que están en paridad por debajo del 90 y algunos muy buenos créditos por arriba del 90, pero en promedio podríamos decir 90. Cuando el soberano la paridad es por debajo del 40. Entonces, con este sentido hay que tener cuidado, porque si llega a haber un contexto adverso, los bonos corporativos tienen mucho más que sufrir que el soberano, que ya está ajustado. Entonces, bueno, por eso requiere una gestión muy activa y estar muy atrás de estas estrategias, y mismo también se puede presentar en alguna oportunidad en bonos provinciales. En este contexto hay provincias que han reestructurado sus deudas, que tienen alguna emisión garantizada, puede ser con regalías. Entonces, en este sentido también se puede capturar alguna oportunidad en bonos provinciales, pero sabiendo que en estas estrategias hay volatilidad. Son fondos que tienen mucha volatilidad porque refleja un poco todas las cuestiones que hay en Argentina. Y bueno, con respecto al CCL, ya les había comentado cuál es nuestra visión del análisis técnico, que la tendencia es alcista. Esto es lo que les comentaba con respecto a acciones, el índice Merval, que está en un rango muy marcado entre 400 y 250 contado con liquidación. Actualmente el Merval está en niveles de 340 aproximadamente. Lo que empezamos a ver nosotros es que el mercado empieza a tomar algo de momentum de corto plazo, entonces analizando papel por papel, porque puede haber una oportunidad de corto plazo en lo que respecta de renta variable. Ahora, sería un movimiento más de trading, ¿no? Nosotros estamos aumentando algo de exposición de renta variable en nuestras carteras, pero como algo de trading. Sabemos que cuando el Merval se acerca a 400 CCL, vuelve a esa zona, la reconoce a rajatabla. Entonces, bueno, también gestionando muy activas las carteras de acciones. ¿Qué tendría que pasar para que se rompa ese 400 CCL del Merval en dólares? Bueno, tendría que haber alguna novedad de algún acuerdo con el FMI, que Argentina marque un plan integral de largo plazo, donde se vea cuál va a ser el sendero fiscal. Pero bueno, hoy la verdad que es muy difícil pensar en ese escenario, por lo menos de corto plazo. También va a ser vital el resultado electoral, y eso también puede ser disparador para un lado o para el otro con respecto al índice Merval. Bueno, para ir cerrando y quedar abiertas preguntas, rápidamente le voy a repasar las estrategias de fondos que tiene Delta Asset Management. La estrategia se la fui comentando, ahora simplemente que vean las diferentes alternativas. En lo que respecta a renta fija para gestión de pesos, de alguna forma tenemos 4 estrategias. Tenemos un fondo de money market, que eso es para eficientizar liquidez de muy corto plazo, de un día. Ahí el horizonte de inversión es de un día, es un fondo que invierte todo en activos de vengamiento. Entonces, bueno, alguna compañía que tiene un exceso de liquidez el viernes y lo quiere eficientizar por el fin de semana, por una semana, bueno, es una alternativa muy válida, pero hoy me quería detener más en las alternativas T+1, Dollar Link y SER. Entonces, lo que respecta a T+1, nosotros tenemos 2 fondos. Uno, que lo ofrecemos como un fondo de cash management. ¿Qué significa cash management? Ahí nosotros el foco de la gestión es liquidez y calidad crediticia. Cuando lo comparamos con otros fondos T+1, no estamos mirando si estamos en el primer lugar de rentabilidad, porque ahí lo que le ofrecemos a una compañía es, bueno, alguien que quiere asumir un poco más de riesgo que un fondo de money market,
tenemos esta alternativa de Delta Ahorro, que el foco de vuelta es mantener la mejor calidad crediticia posible dentro de Argentina, con buenos niveles de liquidez. ¿En qué invierte este fondo? Bueno, invierte actualmente, está posicionado en bonos corporativos de la mejor calidad crediticia en base al entender de nuestro comité de riesgos. Tenemos actualmente una letra de la ciudad de Buenos Aires de muy corto plazo, que paga entre Badlar y SER lo más alto, así que lo más probable que sea va a ser SER. Entonces tenemos un posicionamiento en la ciudad de Buenos Aires, en la letra de Ciudad de Buenos Aires, y en plazo fijo y manteniendo muy buen nivel de liquidez a través de fondos de money market. Hoy no tenemos exposición al sector, al soberano en ese fondo, hace más de un año que no tenemos exposición en Delta Ahorro en soberano, y la idea es seguir manteniéndolo a priori con exposición a Cava o bonos privados. Pero bueno, es una muy buena alternativa para eficientizar recursos de tesorería. Lo de vuelta, hoy este fondo tiene una TNA, una tasa de referencia, para que tenga una idea, de 34%, de alguna forma compite con un plazo fijo, la ventaja que este fondo uno rescata y en 24 horas tiene el dinero disponible respecto a un plazo fijo. De vuelta, son tasas reales negativas, pero bueno, para eficientizar peso de corto plazo es una alternativa muy válida. Y después tenemos el Delta Ahorro Plus, que es un fondo muy interesante, que este es un fondo T+1 también con liquidez en 24 horas, que cuando lo comparamos contra todos los fondos T+1 de la industria de fondos en los últimos 5 años, consistentemente ha estado en los primeros lugares de rentabilidad. En este fondo buscamos capturar oportunidades de inversión en las curvas cortas y medias de pesos argentinos, incluyendo Dólar Link. Dólar Link es una curva en pesos porque uno invierte con pesos y cuando le pagan con pesos, entonces también es una curva que consideramos, pero acá es una gestión mucho más activa que Delta Ahorro. Por ejemplo, hacemos sintéticos en pesos. ¿Qué significa sintético en pesos? Cuando vemos oportunidades en las curvas de futuros de ROFEX, tenemos un bono en dólares, en Dólar Link, y al mismo tiempo vendemos un futuro de dólar. Esto lo aprovechamos muchísimo en diciembre, cuando las tasas implícitas en ROFEX eran en torno al 50%. Bueno, obteníamos tasas en pesos mucho más altas que las que había en el mercado. Entonces acá tenemos una gestión mucho más activa. El horizonte de inversión sugerido para esta estrategia es de 120 días. Si viene una compañía que dice, yo tengo mi capital de trabajo, no se duda, y ahí se va el Delta Ahorro. Delta Ahorro Plus es para un horizonte más largo, no es un fondo de cash management, sino de renta fija a corto plazo, con un horizonte de inversión sugerido de 120 días, independientemente que uno tiene la posibilidad de rescatar y en 24 horas estar el dinero disponible en su cuenta. Acá un poco para que vean la performance de los fondos, fíjense la excelente desempeño que ha tenido el Delta Ahorro Plus en el último año. Obviamente que esas rentabilidades no se van a repetir hacia adelante, porque el año pasado capturamos un montón de oportunidades que había en los mercados, pero en estos niveles de tasas es mucho más desafiante. Pero lo que sí le queremos mostrar es la gestión activa que ha tenido esos fondos y la muy buena performance. El año pasado, si no estuvo segundo, estuvo en el tercer fondo más rentable de toda la industria, pero no hay que quedarse con el último año, sino lo que buscamos en Delta, buscar ser consistentes a lo largo del plazo. Entonces el Delta Ahorro Plus consistentemente está en los primeros lugares de rentabilidad. Entonces ahí pueden ver las tres alternativas que les comenté, la de Money Market, el Delta Pesos, Delta Ahorro y Delta Ahorro Plus, respecto a sus índices de referencia y la performance que han tenido. Respecto a estrategias Dólar Link, nosotros tenemos tres fondos. El Delta Moneda, que es el fondo histórico Dólar Link de Delta. Este fondo tiene más de 8 años en el mercado. Con estas estrategias lo que buscamos es tener una rentabilidad similar a la evolución del tipo de cambio en el mediano plazo. Es imposible en este contexto tener una cobertura perfecta, que si hoy el peso se deprecia 1%, que el fondo sube 1%. Eso es imposible. Porque nosotros invertimos la cartera está compuesta por bonos que tienen expectativas de mercado. Entonces, ¿para qué le sirve esta estrategia? Bueno, para quien no tiene acceso al mercado de cambio, que hoy en un cepo cambiario, bueno, es una forma de tener algún tipo de cobertura siempre contra el tipo de cambio oficial. Este fondo te da una cobertura contra el dólar a 3.500. Un poco la estrategia no me voy a detener porque ya les comenté cómo estábamos gestionando las estrategias Dólar Link, simplemente que sepan que tenemos tres estrategias. ¿Cuáles son las diferencias? El Delta Moneda invierte por lo menos un 75% en instrumentos Dólar Link, que puede ser bonos Dólar Link o bonos en pesos con futuro de dólar, y tiene la posibilidad de invertir hasta un 25% en bonos que en dólares. La verdad que actualmente tenemos un posicionamiento del 15%, pero la idea de este fondo es que sea más Dólar Link, que no esté más atado al dólar contado con liquidación. Entonces, bueno, esa es la primera estrategia con más track record, es un fondo referente en el mercado. Hay que tener en cuenta que Delta
con cepo, sin cepo, siempre mantuvo la estrategia Dollar Link. No es que por ahora, porque hay un cepo cambiario, lanzamos el fondo Delta Moneda. No, el Delta Moneda tiene más de 8 años en el mercado y siempre tuvo la misma estrategia. Y después tenemos Delta Patrimonio 1, que el 75% tiene la misma estrategia que Delta Moneda. La diferencia que en Delta Gestión 9 lo que vamos a hacer es el 25% que nos permite la regulación de invertir en dólares, siempre lo vamos a tener el 25% en dólares. Entonces es una alternativa para algún inversor que dice, bueno, yo quiero dentro de lo que es la regulación local, lo más dolarizado posible. Bueno, entonces en ese caso, Delta Gestión 9 es una muy buena alternativa. Y después tenemos Delta Patrimonio 1, que es una alternativa que buscamos invertir, hacer sintéticos en pesos, sintéticos dólar, bono en peso con el futuro de dólar, pero lo que hacemos es, compramos los bonos más cortos en pesos, que son letras del tesoro, con los futuros más cortos posibles que hay en el mercado. Entonces, de esta forma, lo que buscamos es que el fondo tenga una correlación más alta con el tipo de cambio en el corto plazo, porque como le decía, Delta Moneda, el horizonte, o Gestión 9, el horizonte de inversión sugerido mínimo son 6 meses. Porque en 6 meses el fondo tendría que darte una rentabilidad similar al tipo de cambio. Hubo momentos en Argentina que el fondo necesitó más de 6 meses, y eso fue en el 2018, cuando el riesgo país Argentina pasó de 350 puntos básicos a 1000. Entonces, si bien los fondos tenían una cobertura contra el tipo de cambio, el spread de los bonos argentinos aumentó considerablemente y eso pegó en la curva. Entonces, en el 2018 el fondo rindió 75% y la devaluación fue del 100%. Entonces necesitó más de 6 meses para recuperar eso. Entonces, por eso decimos como mínimo 6 meses. Ahora, si hay algún cliente que dice, mira, yo necesito algo más en el corto plazo, que tenga una rentabilidad más similar al tipo de cambio en el corto plazo, bueno, es Delta Patrimonio 1. Pero bueno, obviamente que hoy, con los bonos en pesos rindiendo, los muy cortitos, como les decía una ley, 35%, y con el costo de los futuros, bueno, cuando ahí vemos la TIR de los fondos, vemos que la de Delta Patrimonio es mucho más negativa. Pero bueno, también para que tengan, lo tengan presente que existe esa alternativa. Bueno, ahí pueden ver la evolución del Delta Moneda en el último año, le ganó considerablemente al tipo de cambio, ahí aprovechamos oportunidades que hubo mismo en las curvas en pesos, hubo un rally muy fuerte en la curva SER en abril del año pasado, y eso lo capturamos comprando el bono SER, siempre con cobertura de tipo de cambio, con el futuro de dólar. Bueno, y a través de una gestión activa pudimos tener una diferencia importante con respecto al tipo de cambio. En estos últimos meses ha sido mucho más desafiante ganarle al tipo de cambio, porque como bajan las expectativas devaluatorias por la estacionalidad de diciembre, es normal que en esos contextos los fondos Dollar Link pueden rendir menos que el tipo de cambio. Cuando aumentan las expectativas evaluatorias es más probable que el fondo le gane el tipo de cambio. Cuando bajan es más probable que el tipo de cambio le gane. Lo que hemos visto que en diciembre, enero, hubo salida de los fondos Dollar Link. Entonces, ojo, y ahí es una sugerencia tener en cuenta que si uno tiene un objetivo, tiene que tener cobertura, que bueno, que en algún momento las expectativas evaluatorias, si bien estamos en un momento de estabilidad, pueden empezar a aumentar y bueno, no llegar tarde si uno necesita tener cobertura, como pasó en su momento en el 2015, que para que tengan una idea, el Delta Moneda tiene una TIR de dólar menos, veíamos de menos 2, para que tengan una idea, en el 2015 la TIR de ese fondo llegó a estar dólar menos 20, porque no había alternativas para dolarizarse, y bueno, de hecho lo tuvimos que cerrar para nuevas suscripciones, ¿no? Estaba abierto para rescate para nuevas suscripciones, porque si nosotros seguíamos aceptando suscripciones no teníamos dónde invertir y estábamos perjudicando al inversor que está dentro del fondo. Entonces en un momento tuvimos que cerrar en el 2015 ese fondo, el Delta Moneda. Entonces, bueno, de vuelta, el que tenga un objetivo de cobertura, independientemente de que estemos pasando por un periodo de cierta relativa estabilidad cambiaria, tener en cuenta eso, ¿no? Y bueno, para ir cerrando, el último, el fondo Gestión 8, que es el fondo que busca ganarle a la inflación en el mediano plazo. Ya les comenté cómo estamos gestionando esta estrategia. Ahí pueden ver la TIR actual es SER menos 0,3. Bueno, es una curva SER que ha ajustado mucho en los últimos meses, por eso, bueno, es desafiante ganarle a la inflación, por eso hay que asumir más riesgo, y eso es lo que les comentaba del portafolio Barbell. Acá pueden ver un poco la performance de este fondo que se ha relanzado en junio del año pasado. A partir de ahí sí empezó a tener una estrategia de ganarle a la inflación, y bueno, ahí pueden ver cómo hemos gestionado estos fondos en los últimos meses. Y para cerrar y quedar abierto a preguntas, bueno, les hemos comentado algunas estrategias, pero bueno, vean que Delta tiene una oferta de productos muy diversificadas. Tenemos fondos de renta fija gestión activa como Delta Renta, que es una alternativa muy atractiva. Tenemos fondos de renta mixta como Delta Multimercado, donde vamos gestionando activamente el mix
de cuánto renta fija y renta variable, y tenemos alternativas también de acciones argentinas, acciones latinoamericanas, que en realidad lo que es el Delta Latinoamérica invierte un 75% en acciones argentinas por una cuestión regulatoria, y tenemos un 25% en acciones latinoamericanas, y bueno, alguna alternativa también que se puede invertir con dólares, pero bueno, ahí tengan en cuenta que el Delta Renta Dólares, que invierte en bonos argentinos en dólares, es un fondo donde hay una gestión activa, duration flexible y con volatilidad. Pero bueno, estas son todas las alternativas. Si te parece, Fede, comenzamos con las dudas o las preguntas. Dale, buenísimo. Muy concreto y precisa la información. Acá, bueno, me escriben en privado. Pueden escribir ahí en el chat, si quieren, o me escriben en privado como quieran. Acá me hacen una consulta que me dice, ¿cómo distribuirías una cartera entre los distintos fondos? ¿Cómo sería la distribución porcentual? Sí. Bueno, o sea, hablando de un cliente que quiere, digamos, mantener el capital y, bueno, y diversificar. Bueno, muy buena pregunta. Nosotros en Delta todos los meses escribimos una estrategia de inversión que se acaba de publicar ayer. Y en esa cartera, en esa estrategia, nosotros tenemos una cartera sugerida, compuesta todo con fondos de Delta. Esta es una cartera que ha tenido muy buen track record en los últimos años. Entonces, ahí pueden ver, respondiendo a la pregunta, ahí tienen un poco la cartera sugerida de Delta para ese contexto. La cartera tiene algún componente de bonos de fondos en dólares, como el Delta Renta en dólares, pero también hacemos una cartera sugerida para el que quiere invertir 100% con pesos. Entonces, ahí, Ceci, si les parece, les podemos compartir la estrategia de febrero que publicamos ayer, y pueden ver un poco el posicionamiento con algún cliente que quiere invertir un porcentaje en dólares, que la cartera sugerida tiene un 30% en Delta Renta dólares, teniendo en cuenta que es un fondo que tiene volatilidad, pero bueno, puede ofrecer oportunidades en este contexto, como les comentaba, y después con fondos en pesos. Pero también hacemos una cartera 100% con alternativas en pesos. Para alternativas en pesos, de vuelta, ahí también depende mucho, eso es una referencia con un horizonte de inversión de mediano y largo plazo, ¿no? La cartera sugerida. Pero también hay que tener en cuenta cuál es el objetivo de cada cliente, ¿no? Porque es diferente un cliente que tenga algún tipo de pasivo atado a la inflación que un pasivo atado al tipo de cambio. Entonces, ahí hay que ver, si bien está la cartera sugerida con una propuesta, eso es en términos generales. Después cada uno la puede ir ajustando en base a sus necesidades, ¿no? Entonces, si a veces un cliente me dice, miren, yo sí o sí tengo que tener una protección contra la inflación, bueno, ahí puede haber un sesgo más hacia el Delta Gestión 8. Si un cliente nos dice, miren, mi objetivo primordial es tener una cierta cobertura contra el tipo de cambio oficial, bueno, ahí buscar alguna alternativa dólar link. En la estrategia lo que van a ver es una cartera diversificada que está compuesta por fondos dólar link, un poco componente SER, y también con un componente importante en Delta Renta, que es un fondo de gestión activa dentro de los lineamientos regulatorios, ¿no? Porque hoy por regulación no podemos tener más de un 25% en dólares, entonces en Delta Renta gestionamos un 75%, todas las curvas de pesos de Argentina, que incluye, bueno, dólar link, y un 25% podemos invertirlo en dólares. Entonces, le hacemos llegar la estrategia para que vean la cartera sugerida de febrero en términos generales, pero obviamente tener en cuenta, primero, el perfil de riesgo de cada uno, porque es un cliente que no quiere asumir riesgo, que quiere algo más estable, bueno, ahí tiene que ver alternativas como Delta Ahorro Plus. Si está dispuesto, como les decía, en este contexto para ganarle a la inflación, o mismo para tener una rentabilidad similar al tipo de cambio, hay que estar dispuesto a asumir un poco más de volatilidad, ¿no? Entonces, no sé si esto, Fede, responde la pregunta. Sí, perfecto, clarísimo. Y acá me hacen otra consulta, pero nuevamente aclaro, pueden escribir en público, si tienen, o sea, alguna alternativa para el que quiere invertir en CDRs. No, así un activo, no. Por ahí tenemos cuestiones regulatorias, ¿no? Que el CDR al final del día para la regulación se considera por el activo subyacente, y nosotros por regulación no podemos invertir más de un 25% en el exterior. Entonces, lo que sí tenemos es la alternativa de Delta Latinoamérica, como les comentaba antes, que invierte un 75% en Argentina y un 25% en Latinoamérica directamente. Puede ser a través de CDRs o no, porque al final del día el CDR, el activo subyacente, te lo considera por el activo, no por el CDR, que en realidad es un certificado local, ¿no?
Sí, Fede, ahí agrego que, como bien dijo Sebas, es un tema regulatorio, con lo cual en la industria no hay un fondo que se le pueda ofrecer al inversor con activos CDR. Sí, sí, con la limitación de esa participación del 25%, con lo cual es un tema que no, es un producto que no van a encontrar en los fondos comunes de inversión. Clarísimo. Y espérame que acá tengo varios más. Sí. Acá. Y me preguntan también, con dólares, billetes, ¿qué opción están recomendando? Ya algo Sí, comentaron, pero bueno, te dejo para que sí. te Sí, expandas. bueno, alternativas en dólares tenemos dos. Tenemos el Delta Renta Dólares y el Delta Renta Dólares Plus. El Delta Renta Dólares Plus invierte en bonos principalmente soberanos latinoamericanos, porque como ahí la moneda de suscripción es en dólares, no tenemos las limitaciones regulatorias que les comentaba antes. Entonces, en ese fondo podemos invertir, es decir, la tenemos en términos de región, pero podemos invertir más de 25% en dólares, entonces tenemos el Delta Renta Dólares. El tema es que por todas las restricciones cambiarias y operativas, ese fondo solamente recibe suscripciones en dólares divisa. Entonces, bueno, es una limitación. Si uno tiene dólares acá en Argentina, no puede suscribir en ese fondo. Entonces, bueno, esa es una limitación. Si tiene dólares en el exterior, sin problema puede suscribir en Delta Renta Dólares Plus. Y la otra alternativa es la que les comentaba, Delta Renta Dólares, que es un fondo de renta fija argentina en dólares, que ahí gestionamos activamente activamente es decir, bonos corporativos, soberanos o provinciales, pero es un fondo con duration flexible, pero también, si uno mira hacia atrás, es un fondo que ha tenido muchísima volatilidad, y más en los últimos meses, donde hubo bueno, todas las cuestiones de las reestructuraciones de deuda, de corto plazo, de vencimiento de corto plazo, que si bien nosotros no teníamos exposición en el fondo, la noticia de YPF terminó impactando en toda la curva de bonos corporativos. Entonces, si uno ve la performance del fondo en el último mes, cayó casi un 5%, pero venía ganando no sé, el último trimestre como un 15%. Entonces tiene mucha volatilidad, por eso es importante el horizonte de inversión, que tiene que ser un horizonte de inversión de mediano y largo plazo, y el cliente tiene que estar dispuesto a asumir esa volatilidad. Si me dicen que es un cliente que está buscando una tasa de interés en dólares, no hay ninguna alternativa, porque esa alternativa conservadora hoy lamentablemente no hay activos para hacerla. Y con las limitaciones regulatorias más los activos que hay no la podemos hacer, entonces que quede claro que el que invierte en Delta Renta Dólares tiene un horizonte de inversión de largo plazo, mediano largo plazo, y dispuesto a asumir la volatilidad que presentan hoy los activos argentinos en dólares. Ese fondo, Fede, el Delta Renta Dólares, pueden ingresar en dólar divisa como en dólar billete. En el otro, en el primero que mencionó Sebastián, que es el Delta Renta Dólares Plus, que es el que invierte en Latinoamérica, solo en divisas. Bien, perfecto. Últimas dos preguntas que me hicieron y bueno, vamos cortando así no Sí. demoramos más. Y, bueno, acá Sergio hace una pregunta, bueno, público. ¿El Delta Gestión 8 invierte en bonos ajustables por ser o en otros activos? En este No, caso, si bien ajustan valor por ser, está también el riesgo de la cotización del bono, ¿no? sí, ese fondo busca ganar la inflación en el mediano plazo e invierte principalmente en la curva SER. Puede ser que tenga algún bono que no sea SER, pero mínimo, porque el objetivo, nosotros buscamos en ese fondo ganarle a la inflación en el mediano plazo. Eso lo venimos haciendo. Entonces, gestionamos activamente todas las curvas, todos los bonos SER de la curva. Y hoy lo que estamos haciendo es la estrategia Barbell que les comenté, pero obviamente, por ejemplo, la semana pasada hubo muchísima volatilidad en la curva SER, porque por un momento bueno, cuando empezó a haber mayores expectativas inflacionarias, bueno, subió mucho la curva SER, y hubo un día que creo que fue el miércoles o martes de la semana pasada, subió mucho por la mañana y cayó bastante por la tarde. ¿Qué pasó ahí? Bueno, lo que les comentaba al principio de la charla, hay en momentos que los inversores de afuera que tienen exposición a este tipo de activos aprovechan para salir de Argentina cuando pueden. Entonces, eso generó esa volatilidad que hay en la curva SER. Por eso, el objetivo del fondo es ganarle al SER en el mediano, largo plazo. Pero bueno, es una muy buena alternativa que viene con muy buena performance. La verdad que si lo comparan con otras alternativas SER del mercado en los últimos meses, estamos en el primer lugar de rentabilidad, y es una alternativa muy válida para algún inversor que busque tener una rentabilidad real positiva, ¿no? Y ganar la inflación en el mediano plazo. Sí, la verdad que sí. Bueno, nada, no sé si hay alguna pregunta más, Fede, para Sebas. Y o sea, acá me pregunta Jorge si tienen fondos repatriados. No, no tenemos. Para
por ahí traen dinero del exterior por el tema de repatriación. No Bueno, no tenemos sí. hoy disponible un fondo para ese fin. Buenísimo. Y última que pregunta Fabián, si hay algún fondo con criptomonedas. No, No, criptomonedas, como les decía al principio, la verdad que es algo que viene ganando terreno a pasos agigantados. Hubo, bueno, Tesla, un montón de compañías empiezan a validarla, pero hoy a nivel global también esto, ¿no? Todavía no está preparado para incorporar en los mandatos, ¿no? Obviamente regulatoriamente eso en la Argentina lo vemos lejos, que esté aprobado. En el exterior hay alguna gestora de renombre que ha empezado a incorporar criptomonedas en algunos fondos, pero bueno, es algo que viene ganando terreno en forma importante, pero nosotros regulatoriamente hoy no podríamos invertir en criptomonedas. Bueno, les agradezco mucho, Seba, Ceci, bueno, Pablo también, que sé que está, y a todo el equipo de Delta por estar siempre acompañándonos a nosotros y a nuestros clientes, y por la excelente exposición también. Y bueno, y agradezco a todos los clientes que pudieron participar. Así que, bueno, ya hay varios también que me están pidiendo la presentación, si es que se puede reenviar, Ceci. Por supuesto, Sí, sí. Bueno, gracias a ustedes, como siempre, y estos encuentros creo que son útiles para todos, así que los vamos a seguir repitiendo en agenda. Les vamos a compartir la presentación y la estrategia de inversión que mencionó Sebastián, con la cartera sugerida. Y bueno, básicamente quédense con la idea y acérquense a los asesores de LBO para ver las alternativas, pero como han visto tenemos alternativas de tasa, de cash management, estrategia Dollar Link, estrategia SER, así que nada, creo que cubrimos todos los perfiles y las necesidades que puedan tener los inversores. Así que gracias por el tiempo y bueno, quedamos a disposición. Bueno, muchísimas gracias a todos. Gracias a todos, un placer. Que tengan todos buen día. Buen día.